Brian Andrés Endara Calveche es el ponente que nos va a hablar acerca de la herencia de la nobleza castellana en sociedades sudamericanas, de la corona a la república. Brian es ingeniero de sistemas biológicos por la Universidad Politécnica de Cataluña y es diplomado en bioética por la Universidad de Harvard. Pues cuando quieras, Brian. Bueno, primero de todo, muchas gracias al comité y a la organización por la realización de este congreso. Y bueno, intentaré estructurar mi ponencia en 7 partes, donde hablaré primero una introducción y contexto, o sea, os introduciré un poco en qué contexto trabajamos y en dónde está centrada esta ponencia. Luego también introduciré sobre las sociedades, cómo era la sociedad durante la época virreinal. A mí es un término que me gusta utilizar, más virreinal que colonial, ¿no? Luego también, bueno, el cambio que hubo en esta sociedad, que básicamente se fundamenta en la independencia, los títulos y los diferentes personajes que influyeron y que influyen todavía dentro de las repúblicas en Sudamérica, la herencia a nivel arquitectónico, cultural, y luego, bueno, unos matices, unos datos y luego unas conclusiones, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ponernos un poco en contexto, ¿vale? La nobleza del siglo XVI se fundamenta principalmente cuando Castilla llega a Sudamérica y, bueno, se establece lo que vendría a ser el virreinato, ¿no? El virreinato de Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito. Lo que se hace es, se imita el modelo de la sociedad española, se imita en las nuevas sociedades de Sudamérica, ¿no? Entonces, imitando el escalafón, ¿no?, normal de títulos nobiliarios, con duque, marqués, conde, vizconde y algún barón. Luego también lo que sucede en ese momento es que también se adopta una especie de hermana menor nobiliaria procedente de antiguos nobles que formaban parte ya de estructuras y jerarquías dentro del Imperio Inca. Es decir, aparece la nobleza titulada castellana y luego, digamos, siguiendo el escalafón de la jerarquía, luego también se incorpora esa nobleza que ya existía, que era del Imperio Inca, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a ver un matiz de una cierta adaptación, ¿no?, y la creación de una nueva sociedad en base a lo que ya existía y cómo España, en este caso como Castilla también, aporta al crecimiento de estas sociedades, ¿vale? Luego, obviamente, las independencias del siglo XIX cambian muchísimo todo el paradigma. Somos un nuevo Estado, a partir de ahí toda la parte social cambia, cómo evoluciona esta nobleza y cómo una parte de esta nobleza se transforma, es decir, se convierte y se adapta a las nuevas sociedades y otra parte emigra a Castilla, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo era la sociedad durante la época virreinal? ¿Vale? Entonces, la nobleza sudamericana, digamos, todo lo que vendría a ser la parte del escalafón social, se dividía en 3 sectores. Primero, los nobles titulados, personas que poseían títulos nobiliarios otorgados por el rey. Luego estaban los hacendados, que eran personas que tenían un poder, una influencia, lo que vendría a ser en esa época el burgués de Latinoamérica, por así decirlo. Y luego estaban los hidalgos y caballeros, ¿no?, estos descendientes de esta nobleza titulada y gente que pertenecía a diferentes órdenes militares en Sudamérica. Entonces, la administración básicamente se dividía en diferentes cargos. Los nobles, en ese momento, ocuparon cargos de gestión, de importancia, de administración dentro de estas sociedades. Ocuparon cargos de corregidores, cargos de cabdilos y funcionarios de la Real Hacienda. Y luego un hecho que tiene que ver con genética y también con estudios también genealógicos es la endogamia en la nobleza y, digamos, la implementación de una especie de endogamia social, ¿no? Aquello de una familia, para poder preservar su poder y su patrimonio, se juntaba con otra familia de una condición similar y así preservamos la riqueza, ¿no?, familiar. Os he puesto aquí, bueno, una pintura sobre efectos de endogamia, todos sabemos lo que es, ¿no?, y bueno, cómo quedaban, ¿vale? Entonces, principalmente el legado a largo plazo, es decir, ¿qué es lo que, cómo se vio esto, ¿no? Principalmente en la formación de élites criollas, que luego, curiosamente, estas mismas élites criollas formadas por, en parte, sectores de la nobleza castellana, la nobleza virreinal,
fueron los que luego acabarían liderando proyectos y movimientos independentistas. Ahora veremos unos datos en concreto. Luego, el diseño de la estructura social y la subestructura económica, y luego cómo eso impactó en arquitecturas y edificios emblemáticos dentro de estas sociedades. Tengo que destacar que el hecho de analizar toda Sudamérica es completamente complejo y yo voy a basar mi ponencia en el análisis dentro de lo que vendría a ser la actual República del Ecuador. ¿Vale? Luego, bueno, dentro de la Real Audiencia de Quito, que era el territorio, ¿no?, de la corona, que en esa época, pues digamos, que sería lo que vendría a ser actualmente el Ecuador, pues se concedieron como mínimo 23 títulos nobiliarios, ¿vale? Los iremos viendo también dentro de esta ponencia. ¿Qué es realmente lo que las sociedades, la sociedad latinoamericana, la sociedad ecuatoriana tiene actualmente fruto, ¿no?, de la persistencia y el paso de la nobleza castellana en Sudamérica? Primero, la concentración de propiedad rural, es decir, todas las haciendas, los latifundios, ¿no?, los grandes obrajes se fueron concentrando en unas familias que actualmente pues, son las que también empiezas a mirar el listado de todas las familias que existen, las más influyentes en la República del Ecuador, haces su árbol genealógico y bueno, ya empiezas a trazar que eran gente que desciende de nobles o gente muy influyente durante la época virreinal. Luego también los apellidos de origen noble, es decir, es muy interesante porque actualmente existen un montón de apellidos ecuatorianos que tienen un origen noble. Luego el estilo colonial de la arquitectura, que actualmente todavía persiste y bueno, es un hecho digamos, es un hecho distintivo de lo que vendría a ser la República. La influencia social, es decir, cómo estos nobles también influían dentro del Estado, por así decirlo, de estas nuevas repúblicas, y luego la rehabilitación de títulos. Es decir, habían nobles que, una vez declarada la independencia, solicitaron la rehabilitación de sus títulos porque la nueva república no los reconocía. Luego, a nivel socioeconómico, lo que se crearon básicamente son las grandes haciendas y obrajes, ¿no? O sea, haciendas que todavía continúan funcionando en Ecuador, haciendas que tienen un largo recorrido histórico que, de hecho, tienen, digamos, o sea, una historia ya que tiene origen dentro de la época virreinal. Luego, el comercio interregional y luego la acumulación de riqueza, lo que he comentado antes. ¿Vale? Luego también las instituciones, es decir, se crearon muchísimas instituciones promovidas por nobles de la época, que todavía hoy siguen vigentes, luego veremos algunas. También la implementación de mayorazgos familiares, esto es muy importante porque fue una figura que durante la época virreinal y después la época de la República todavía se mantuvo, ¿no? Esta forma jurídica del momento. Luego las órdenes militares, algunas órdenes también de Castilla también se implementaron dentro de Sudamérica y sobre todo el tema de las cofradías también, ¿no? Muy bien, pues llega el siglo XIX, siglo XVIII-XIX, y pasamos de tener el primer mapa político, ¿no?, con un imperio unificado en toda Sudamérica, a tener varias repúblicas con varios caudillos, ¿no?, que eran los que administraban los que estaban al frente de estos nuevos territorios, ¿no? Entonces, aquí se produce un cambio importante. Esta es la evolución de lo que vendría a ser, así para verlo a primera vista, la evolución de la Real Audiencia de Quito, de cómo se fue al final, y bueno, un mapa de lo que vendría a ser Ecuador actualmente. Perfecto. Luego, ¿qué pasó? Cuando se declaró la independencia, se abolieron los títulos nobiliarios en Sudamérica y parte de esas familias conservaban, o sea, perdieron lo que vendría a ser la condición, ¿no?, la condición oficial de noble, pero de facto el poder lo continuaban teniendo. Es decir, continuaban poseyendo sus haciendas, sus influencias, sus círculos, y al final fueron estas familias las que fueron moldeando la construcción de la nueva república, porque hay una parte de esas familias que se adaptaron a este nuevo cambio político, e incluso alguna que otra lo acabó fomentando. Ahora veremos
veremos algunos casos, ¿no? Os pondré unos títulos y con personajes históricos muy importantes dentro de la República, como puede ser el Marquesado de San Jorge de Selvalegre, un título muy, muy importante, Condado de Casaguijón también, con diferentes personajes que también han influido dentro de la historia, la Baronía de Carondelet, desde actualmente el Palacio de Gobierno del Presidente de la República del Ecuador está situado en lo que era el Palacio del Barón de Carondelet, por eso le dicen el Palacio de Carondelet, ¿no? Entonces aquí ya vemos un poco de cómo evoluciona. El Marquesado de Villa Orellana, el Marquesado de Maenza, el Marquesado de Solanda, la Baronía de Lloa. Veamos esos personajes. Uno de los ejemplos son el Marqués de Villarrocha, fue un insigne matemático y literario, lo que hizo que esta república y toda la región a nivel intelectual avanzara de una manera exponencial. Luego también el Marqués de Villa Orellana, fue alcalde de Quito. El segundo Marqués de Selvalegre, que financió en Bogotá la impresión del primer discurso de la independencia. Luego está el noveno Marqués de Maenza, que prestó su cooperación en estudios geodésicos franceses para medir el meridiano del Ecuador. Por si alguien no lo sabe, realmente Ecuador, el nombre de la república, es precisamente porque pasa por la línea del Ecuador de la Tierra. Luego el conde del Real Agrado, que financió la construcción de un importante camino de Esmeraldas a Quito, uniendo toda la república o sea, dos localidades relativamente lejos en la república. El barón de Carondelet fue presidente de la Real Audiencia de Quito y luego también financió la Catedral Metropolitana de Quito. La Marquesa de Solanda, esta es un personaje bastante curioso, ¿vale? Porque es una persona que provenía de una ascendencia noble probada, o sea, una ascendencia importante. Fue la última marquesa de Solanda y se casó con Antonio de Sucre. Antonio de Sucre fue uno de los principales líderes independentistas en Sudamérica. De hecho, curiosamente, la marquesa de Solanda es declarada actualmente por la República de Bolivia como primerísima dama de Bolivia. Es decir, fue la primera dama después de la República, ¿no? Luego está el conde de Casaguijón, que fue un literario influyente de la época. Aquí tenemos algunas imágenes de estos grandes señores. Y luego 3 ejemplos de la herencia cultural y arquitectónica. La Universidad de San Fulgencio es una institución que todavía hoy sigue vigente en la República del Ecuador, que todavía es muy importante dentro de esta república y que fue construida y financiada principalmente por familias nobles de la época. El Colegio de San Felipe Neri. Este colegio no fue directamente financiada por familias, pero sí propiciada, digamos, la creación de este colegio fue propiciada por estas familias. Luego el Colegio de San Andrés, que hace una labor muy importante. Después, a nivel arquitectónico, tenemos la Casa de los Marqueses de la Tacunga, que era una de las haciendas más importantes de la región, que todavía actualmente sigue existiendo, recibe cientos de miles de visitas al año de turistas, y que conserva todo ese estilo virreinal, ese estilo colonial de la época. Palacio de la Circasiana, también perteneció a un noble y actualmente alberga el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la República. Luego la Catedral Metropolitana de Quito, financiada en parte por muchas de las familias que eran nobles en ese momento. Y bueno, el Palacio Episcopal de Cuenca y luego el Palacio de Carondelet. Este es el caso más interesante, ¿no? La sede del actual gobierno del Ecuador. En resumen, vamos a dar unos datos, ¿no? En Sudamérica, en toda Sudamérica, durante la época virreinal se concedieron más de 77 títulos nobiliarios. Estos títulos nobiliarios se concedieron sin discriminación de origen, de raza, y no era como, por ejemplo, podría hacer otro imperio, ¿no? Por ejemplo, el británico, que sí que era mucho más segregador en ese sentido, ¿no? Luego se fundaron, durante la presencia española en Sudamérica, más de 150 instituciones. Algunas de ellas todavía continúan actualmente haciendo su labor. Luego, más de 500 apellidos tienen un origen noble, un origen castellano. Y luego, más de 50 edificaciones emblemáticas a lo largo de lo que vendría a ser toda Sudamérica. Actualmente pues, son o palacios de gobierno, son institutos nacionales o institutos de investigación, ¿no? Luego, un dato genético, básicamente, es que en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y en Chile, entre un 30 y un 50% de la población
tiene una genética, una ascendencia europea, sea pura o mixta. Y luego, actualmente, una cosa muy interesante es que más de 200 localidades en Sudamérica tienen el nombre de localidades españolas, como puede ser el caso de Cuenca y bueno, otras localidades, ¿no?, que las puedes encontrar aquí también en España, ¿no? Muy bien, pues dicho este trabajo, o sea, ¿qué relación realmente tiene este trabajo, digamos, histórico, de documentación histórica y de seguir, ¿no?, la línea de todas las familias? Es que principalmente la nobleza española en la época virreinal tuvo una influencia tan importante que actualmente todavía sigue persistiendo. Es decir, muchos de los fundamentos, los pilares de las actuales repúblicas están hechos en base a pilares que antiguos nobles en la época montaron esa sociedad, ¿no? Luego, los nuevos estados, posteriormente a la independencia, se construyeron en base a sociedades virreinales erigidas por las familias nobles de la época. Los nobles de la época, lo que comentaba, ¿no?, se adaptaron a esa nueva normalidad política, manteniendo su poder de facto y manteniendo, pues, esas relaciones, ¿no?, que existían de compadrazgo en ese momento. Y luego una frase es muy interesante porque a veces, pues, escuchamos según qué discursos y según qué comentarios, ¿no?, pero es muy interesante porque dice: el estudio de la genealogía nos trae las raíces de un contexto. Entonces, el entender el contexto nos hace mucho menos ignorantes. Y bueno, creo que he acabado muy pronto, igual nos quedan 15 minutos. Bueno, a partir de aquí yo lo que también pretendía con esta ponencia no solamente es presentar estos datos, sino que también entre el público alguien pueda aportar un comentario, también hacer un diálogo y poder comentar un poco el tema, porque en según qué contextos puede llegar a ser polémico decir que bueno, actualmente las repúblicas de Sudamérica pues están fundamentadas y están hechas realmente gracias a una presencia española potente y fuerte dentro del continente. Muchas gracias por su atención. Yo ahora mismo dejo la diapositiva por si alguien quiere intervenir, mis datos de contacto por si alguien quiere comentar algún tema y mis redes sociales, y muchas gracias. Que gracias por tu exposición y que has estado explicando la vida de una contradicción de unos personajes que el mismo refrendar la República o alentarla están negando su condición de nobles, porque la República niega la monarquía y la monarquía es la que refrenda un título nobiliario, que nada, que muy bien. Bueno, es que es eso, al final es curioso porque muchos personajes lo que comentaban, ¿no?, muchos personajes que de hecho fueron líderes independentistas, eran de origen noble y eran los primeros que tenían los títulos nobiliarios de la época. Entonces, ostras, es interesante por lo menos, ¿no?, o sea, el hecho de ver eso, ¿no? Hola, yo soy de Brasil y me gustaría preguntarte si, por ejemplo, en Ecuador existe un movimiento de recuperación de esas genealogías para entender exactamente lo que has presentado respecto a la sociedad hoy, la alta sociedad, que tiene sus raíces exactamente en esas élites coloniales, ¿no? Porque en Brasil hoy hay un revisionismo, ¿no? Porque al fin y al cabo la élite nacional, aunque sea inmigrante, pero tiene sus conexiones con familias que vienen de Portugal, ¿no? No de la nobleza, porque la colonización en Brasil fue un poco diferente, ¿no?, que los otros países sudamericanos, o al menos que Perú o Ecuador, pero es una cuestión sociológica muy importante hoy en Brasil. Y quería saber si en Ecuador también hay ese movimiento de revisitar las élites nacionales.
Actualmente, o sea, la diferencia, por ejemplo, que hubo entre la independencia de toda la parte que vendría a ser Venezuela, Colombia y Ecuador, es que, por ejemplo, en el Brasil, y esto pasó también en México, una vez declarada la independencia, luego hubo otra monarquía, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es como que ese estamento, ese attachment, ¿no?, después de la independencia, continuó, lo que provocó también, ¿no?, que sigan esos movimientos, ¿no? En Ecuador, actualmente, no existe, se intentaron hacer 2 veces, ¿no? O sea, aquello de intentar reunificar otra vez lo que era antiguamente la Real Audiencia y eso. Actualmente no existe ningún movimiento que se dedique a promover eso. Es una pregunta muy interesante, porque es un proyecto que yo tengo como personalmente también en el futuro, la de poder intentar reunificar o por lo menos congregar a todos los descendientes de nobleza que actualmente están dispersos. Es decir, todos los descendientes de noblezas en las repúblicas son familias influyentes, pero ya han asumido esa nueva normalidad, ¿no?, de república, por así decirlo, ya asumieron esa nueva normalidad de república después de la independencia. Pero sí, o sea, es muy interesante, existieron, ya digo, se intentó hacer 2 veces, actualmente no hay un movimiento en concreto, pero muy interesante, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues muy bien, pasamos entonces a... Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Creo que es la hora de comer, me parece ahora. Pues entonces pasamos a la comida.